En las montañas rocosas del norte se encuentra el Parque Nacional de Yellowstone, con unas 898.000 hectáreas. Fundado en 1872, es el parque nacional más antiguo de Estados Unidos y el primero del mundo. Además, aquí vive una gran variedad de fauna. El bisonte fue el símbolo de las inmensas llanuras del salvaje oeste. Aquí ha encontrado uno de sus últimos bastiones. Bajo la superficie se esconde una gigantesca cámara magmática. El parque está ubicado sobre la caldera de Yellowstone, el supervolcán más grande de América del Norte. Era uno de los principales hábitats del lobo hasta que este fue exterminado despiadadamente hace 100 años. Pero ha regresado. Lo que ha sucedido desde su regreso constituye una verdadera historia de superación. El lobo ha transformado todo el ecosistema del Parque Nacional de Yellowstone. El regreso del lobo. ¿Cómo ha cambiado el Parque Nacional de Yellowstone? Yellowstone debe su nombre a las rocas ricas en azufre tan habituales en la zona. Sigue siendo en gran medida una tierra salvaje y virgen. Pero en su momento, Yellowstone no era un reducto aislado tan solo por razones medioambientales. El parque fue creado como un lugar de recreo para el gozo y disfrute de la gente. Así fue como se creó un entorno pintoresco, una representación ideal de la naturaleza más salvaje, un lugar que no dejaba espacio para depredadores como el lobo. Hace 100 años existían los conceptos de animal bueno y animal malo. Y los animales malos eran los depredadores porque mataban. No había dudas. Lobos, pumas, osos, coyotes, linces, glotones, una serie de animales que mataban para sobrevivir. Y a nuestro entender eso era algo malo. Cuando se fundó el Parque Nacional, el destino de los lobos quedó escrito. Se les consideraba animales malos. Y los buenos eran los que se alimentaban de plantas, no de la carne de animales que nosotros queríamos cazar. Y por eso empezamos a alimentarlos y su número aumentó. Empezamos a observarlos de cerca porque eran majestuosos. Por ejemplo, el uapití, el ciervo, el antílope o el bisonte. Eran animales preciosos que se alimentaban de plantas y queríamos cuidarlos a ellos, no a los depredadores. Y por eso se exterminó al lobo de Yellowstone. El último lobo murió en 1926. Hemos pasado 70 años sin lobos. Los lobos son considerados sangrientos depredadores desde tiempos inmemoriales. Un enemigo de la humanidad que debe ser exterminado. Y eso es precisamente lo que sucedió en todo el mundo. El parque de Yellowstone no fue ninguna excepción. El exterminio de los lobos tuvo consecuencias catastróficas en el equilibrio medioambiental del parque. La población de uapitíes empezó a crecer de manera exponencial. En las décadas de 1950 y 1960, la dirección del parque intentó controlarla a través de la caza de uapitíes, pero en vano. Sin lobos, el uapití no tenía un enemigo natural, por lo que empezó a devorar el Parque Nacional de Yellowstone, comiéndose futuros árboles antes de que pudieran crecer. Se pensó que la manada que ocupa la zona más septentrional del parque era excesivamente numerosa. Después de librarnos de los lobos y de que se redujera el número de pumas y osos,
vimos que la población de uapitíes había aumentado, razón por la que el propio parque empezó a controlar el número de ejemplares. Mataron a miles de ellos durante 30 años porque no había depredadores. Se dejó de hacer en 1968 porque nuestra política cambió y también lo hizo la opinión pública, y el número de uapitíes creció de nuevo. Hasta principios de los 90 aumentó notablemente y la manada de uapitíes llegó a los 20.000 ejemplares. Se consideró que era un número muy elevado y que afectaría al medio ambiente. Había que hacer algo. En la década de los 60, los científicos acordonaron esta zona del tamaño de un campo de fútbol con el objetivo de que pudieran crecer en ella árboles y arbustos sin que se los comieran los uapitíes. El uapití era un gran atractivo para el parque y muchos turistas venían a verlo, pero al ser una población tan numerosa destrozaban la región norte del parque. Hoy, aquellas zonas restringidas se han convertido en bosques y están rodeados por inhóspitas estepas. Se lo comían todo, incluso lo que era así de alto. Así lucía Yellowstone durante el tramo intermedio del siglo XX. El exterminio del lobo fue un tremendo error, al que siguió una encarnizada batalla. Al final, el gobierno tomó una decisión desde Washington. Entre 1995 y 1997 se capturaron lobos en Canadá y fueron reintroducidos en el Parque Nacional de Yellowstone. La principal técnica que empleamos para mantener a los lobos en Yellowstone fue la aclimatación. Nuestro objetivo era que los lobos se quedasen en Yellowstone y para que no quisieran regresar a su hogar, los recluimos durante 10 semanas en terrenos cercados. Un par de lobos huyeron, pero la mayoría se quedaron en Yellowstone. Al final liberamos un total de 41 lobos entre 1995 y 1997 en la zona que está a mis espaldas. Los lobos recuperaron su terreno en Yellowstone e hicieron lo que se esperaba de ellos: cazar uapitíes. Hoy, el parque acoge a más de 100 lobos distribuidos en 11 manadas. Una de ellas es la manada del lago Wapiti, situado en el corazón del Parque Nacional. Encabezada por una hembra alfa de color blanco, la manada inicia una persecución. La manada actúa rápido. De repente, uno de los lobos se ve solo. La historia del cazador cazado. Un uapití adulto y sano puede tener las de ganar frente a un lobo solitario. Un golpe de sus pezuñas puede resultar letal. A falta de su manada para ayudarle, su única opción es huir. La manada del lago Wapiti se retira. Sus miembros están acostumbrados a las dificultades. Tan solo 1 de cada 5 intentos de caza tiene éxito. No es extraño que pasen semanas sin nada que llevarse a la boca. Estamos a mediados de mayo, pero vuelve a reinar el frío en Yellowstone. La manada ha descubierto los restos de un uapití. Este lobo es el número 1091. El lobo alfa blanco. Algunos de estos animales llevan collares de seguimiento y se les conoce por su número, lo que resulta de gran ayuda para estudiar su comportamiento. Dentro de la manada se mantiene una férrea jerarquía. Hay normas sobre quién es el primero en alimentarse. Este joven se ha colado
y puede que más de un lobo se lo tome a mal. El joven se lo piensa 2 veces. ¿Debería alejarse de la poca comida que queda y arriesgarse a pasar hambre? Al final opta por evitar un enfrentamiento con los lobos adultos. Su comportamiento sumiso es un claro ejemplo de que acepta las normas de la jerarquía. Y finalmente se lleva su parte. Durante 70 años no hubo lobos en el parque, por lo que el uapití no tenía enemigos naturales. Pero hace 20 años se produjo el regreso del lobo. ¿Han logrado ellos lo que no hemos logrado nosotros durante tanto tiempo? Los lobos empezaron a perseguir a la entonces numerosa población de uapitíes, y la manada de al menos 20.000 uapitíes ahora ha pasado a ser de 6.000 o 7.000. Y es algo que nos parece más natural, que es el número de ejemplares que debería haber, lo que tiene consecuencias. Aquella superpoblación afectó enormemente al ecosistema y ahora podemos hablar de un ecosistema equilibrado. En resumen, la recuperación del equilibrio de la fauna por la reintroducción del lobo ha transformado en gran medida este ecosistema. Los lobos han cumplido bien con su cometido. Se trata de una verdadera historia de éxito. Pero la hembra alfa blanca y el resto de lobos que llevan 20 años vagando por Yellowstone han logrado algo incluso más importante. Un equilibrio natural. Sí, matan uapitíes, pero al mismo tiempo promueven la vida. El coyote desempeña aquí una función clave. Sin lobos, la población de coyotes era muy numerosa. Era el depredador más importante del parque. Y aunque el coyote no se alimenta de uapitíes, abate a todos los animales que se encuentran por debajo de él en la cadena alimentaria. Cazan tuzas, ardillas, ratones y crías de ciervos. Desde que ha regresado al Parque Nacional, el lobo no ha dejado de perseguir a sus competidores. El número de coyotes se ha reducido notablemente. Esto beneficia al antílope, cuya población no ha dejado de crecer desde que el lobo regresó. Las crías de antílope son una de las presas favoritas del coyote, y la reducción del número de coyotes supone que sobrevivirán más antílopes. Los lobos no les prestan atención. Y los pequeños mamíferos como las tuzas, las ardillas listadas y las ardillas terrestres también aprovechan para relajarse. Y eso es buena noticia para los zorros, porque al haber menos coyotes, a ellos les corresponde más comida. Ahora también hay más zorros en Yellowstone, porque al haber menos coyotes hay menos competencia. Y la majestuosa águila americana también se deja ver más a menudo. Hace unos 10 años su población no dejaba de menguar. Su primera fuente de alimento, la trucha degollada, estaba en peligro de extinción. Pero el águila americana encontró una alternativa. Al haber menos coyotes pudo poner la vista en ardillas, ratones y comadrejas. Pero la culpa de la alteración del ecosistema del Parque Nacional ¿la tiene la reintroducción del lobo? ¿Fue una reacción en cadena
empezando por la principal presa, el uapití, y pasando por el coyote, el zorro e incluso el ratón. Pocos años después de la reintroducción del lobo, el número de ejemplares ya había aumentado hasta los 170, una cifra que se ha mantenido estable en la centena durante varios años. Pero, ¿bastan 100 lobos en lo alto de la cadena alimentaria para provocar unos cambios tan radicales? La verdad acerca de lo sucedido en Yellowstone desde el regreso del lobo es más compleja. No solo afectó su retorno a la fauna. Tras su vuelta, volvieron a crecer los álamos temblones, los sauces y los álamos americanos, especialmente en la cordillera septentrional del parque. Pocos años después de la reintroducción del lobo, un grupo de científicos de la Universidad Estatal de Oregón empezó a darse cuenta de los notables cambios que estaba sufriendo la flora del parque. Ahora, 20 años después, estos álamos temblones desvelan el verdadero milagro que ha tenido lugar en el Parque Nacional de Yellowstone. Es fácil encontrar marcas del paso de los animales. Por ejemplo, a este tallo le falta el extremo. Y aquí vemos el caso de otra planta mordisqueada. Es un ejemplo más de lo que significó interrumpir el crecimiento de los álamos temblones durante la mayor parte del siglo XX en el parque de Yellowstone. En el parque se han vivido hechos insólitos. Durante décadas aquí solo creció mala hierba que llegaba hasta la cintura, y ahora hay bosques grandes y pequeños. Aquí vemos un conjunto de álamos temblones jóvenes. Pronto serán verdaderos árboles. Hace 20 años no estaban aquí. De hecho, en este mismo lugar, ya en 1997, cuando se reintrodujeron los lobos, no había ningún álamo temblón que sobrepasase la cintura, porque no les daba tiempo a crecer. Había alguno ya crecido, como este ejemplar muerto, pero se estaba muriendo. Claramente, en la cara septentrional del parque, lo único que hay son álamos temblones que tienen ya entre 100 y 150 años y pequeños arbustos. Luego hay árboles que no superan los 5 o 6 metros de altura y cuya antigüedad oscila como mucho entre los 10 y los 20 años. No hay punto intermedio. Los científicos intentan determinar la edad exacta de estos árboles para comprender por qué existen estas diferencias. Año tras año, registran el crecimiento de los álamos en más de 100 localizaciones de todo el parque. Los resultados son asombrosos. Averiguamos cuándo empezaron a crecer estos álamos temblones gracias a la información que descubrimos al contar los nodos de crecimiento, y este en concreto empezó a crecer a principios del año 2000. Luego miramos la base y comprobamos en qué punto se interrumpía su crecimiento hasta que dejó de suceder. No es que dejasen de comérselos, pero sí lo suficiente para que durante unos años pudiesen aprovechar y crecer. Esta foto es de 2004. 10 años más tarde, y por primera vez en décadas, se puede ver una densa maleza. Esta foto también se sacó en el año 2004. Hoy, estos arbustos de sauces miden 2 metros. A simple vista puede parecer que 2 metros no son mucho, pero es la primera vez en un siglo que en Yellowstone crecen álamos y sauces. El ecosistema del Parque Nacional está cambiando. ¿Será por el lobo? ¿Por el uapití? ¿Será cierto que estos pocos ejemplares de lobo han afectado de tal manera al parque? En la cordillera septentrional del Valle de la Mar, un lobo persigue a un uapití. Parece que el uapití ha huido gracias a la protección que le ofrece el río. Pero el lobo es un animal paciente y un cazador perseverante.
persigue a su presa y sabe exactamente cuándo el animal está cansado o si está herido. Cuando un lobo caza en solitario, la caza se puede alargar durante horas y a veces incluso días. El uapití está herido, pero el lobo se frena. Es probable que vuelva a intentarlo en unos días. El Valle de la Mar es el hogar de la manada de lobos del Cañón de la Mar. La hembra alfa termina de limpiar los restos de un bisonte y reacciona a los aullidos del resto de la manada. El lobo alfa lleva un collar de seguimiento que lo identifica como el lobo 949. Su pareja está preñada. Pronto el macho tendrá que conseguir alimento para la hembra y para la cría, y por eso la hembra le enseña a regurgitar lo que ha comido. Será la manera de alimentarlos. Al mismo tiempo continúa la enemistad con una manada vecina. Los conflictos son habituales a lo largo del invierno. Estos conflictos entre especies son la causa más habitual de las muertes de lobos en el Parque Nacional. La hembra alfa de la manada del Cañón de la Mar merodea cerca de una cría de ciervo. Esta no retrocede, sino que defiende su territorio. El lobezno observa desde una distancia prudente la técnica que utiliza su madre. El ciervo no parece en absoluto intimidado. La cría carece de experiencia y no sirve de gran ayuda a su madre. Finalmente, la hembra decide atacar, pero el ciervo no se arredra. Hoy no habrá nada que llevarse a la boca. Aunque el lobo no siempre consigue su objetivo cuando sale a cazar, el número de uapitíes se ha reducido notablemente. El lobo está transformando el parque. ¿Está restableciendo un equilibrio natural que llevaba un siglo alterado? Ha llegado el verano. La hembra alfa de la manada del Cañón de la Mar tiene un aspecto demacrado. Las crías a las que dio a luz en primavera no han sobrevivido. Puede que hayan muerto a consecuencia de una enfermedad o por el ataque de algún depredador. Y las presas brillan por su ausencia. El uapití continúa en los pastos de las regiones elevadas y no regresará a los valles hasta finales del otoño. En los primeros años tras su reintroducción, el lobo encontró abundantes presas. Ahora que la población de uapitíes se ha reducido de manera tan drástica, el lobo tiene que conformarse con menos comida. No suele atacar al bisonte. Este en concreto moriría a consecuencia de alguna herida. El lobo alfa 949 lo encontró en el Valle de la Mar. Pero la manada con la que han estado compitiendo todo el invierno los lobos de la mar también ha detectado el rastro. En solitario,
Un lobo no tiene nada que hacer contra tantos oponentes. Lo matarían. La manada ha descubierto al lobo 949. Parece débil. Cuando la manada se aproxima, el lobo logra escapar a duras penas en el último momento. Doug Smith, el principal experto en lobos del Parque Nacional, pasa el verano con otros científicos e investigadores. Su objetivo es determinar el impacto del lobo en el ecosistema de Yellowstone y saber si el lobo no solo está transformando la fauna, sino también la flora del parque. El grupo de científicos lleva desde 2001 estudiando y midiendo este bosque de álamos temblones. Esta es la marca a partir de la cual miden el crecimiento anual. Aquí se pueden ver las mediciones. Se interrumpió el crecimiento de todo. Uno de los miembros del equipo es Eric Larsen, de la Universidad de Wisconsin. En 1999, el Parque Nacional le encargó un estudio para investigar por qué estaban desapareciendo los álamos. Lo importante de estos álamos temblones es que ninguno de ellos estaba aquí hace 20 años, cuando el lobo regresó al parque. Bien porque se los comían los guapitíes o porque han crecido desde entonces, y hemos venido a medirlos y a intentar averiguar qué ha pasado. ¿Cómo es posible que en 20 años haya aparecido aquí un denso bosque después de varias décadas en las que no pasó nada similar? En un principio, los investigadores del parque mostraron su asombro porque los álamos nacían en puntos en los que antes solo había arbustos y maleza. La cordillera septentrional se fue regenerando desde el año 1700 hasta 1930. Y justo ese año se produjo un cambio. Los álamos dejaron de crecer y se quedaron con el tamaño de un arbusto. Y este mide 8 centímetros. ¿Qué fue lo que sucedió? Para averiguarlo, toman muestras de los árboles más antiguos. El diámetro es un indicativo de la edad de los árboles más jóvenes. Me pregunté, ¿qué cambió en la década de 1920? Según los registros, el último lobo del parque fue exterminado en 1926, por lo que los álamos dejaron de regenerarse al mismo tiempo. ¿Significa esto que los científicos han encontrado la prueba que demuestra que estos árboles dejaron de crecer cuando murió el último lobo del parque? ¿O la causa hay que buscarla en un incendio o quizá en el cambio climático? ¿Qué pasó en realidad en 1926? Se denomina cascada trófica. La reintroducción del lobo desembocó en la reducción del número de uapitíes e influyó en su comportamiento y en sus hábitos de alimentación, lo que a su vez facilitó que por fin los álamos pudieran alcanzar la altura de un árbol. La cascada trófica es uno de los descubrimientos científicos más fascinantes de la historia. El lobo estaba desapareciendo del ecosistema y su reintroducción provocó una reacción en cadena. El lobo tuvo mucho que ver con la recuperación de estos álamos, pero no fue el único responsable. El puma desapareció y ha vuelto, y además aquí había osos, pero su número era reducido. La naturaleza siempre es más compleja de lo que pensamos. Pero sí, en este caso el lobo ha tenido un papel clave. ¿Significa eso que en lo alto de la cadena alimentaria quien faltaba era el lobo? El río Yellowstone es muy caudaloso. De hecho, el Parque Nacional es una de las reservas de agua más importantes del noroeste de Estados Unidos. Tanto los ríos más embravecidos como los riachuelos más apacibles son las arterias de la agricultura y de la cría de ganado dentro y fuera del parque. En Yellowstone, estos cursos de agua constituyen el pilar de un complejo ecosistema en cuyos imponentes paisajes viven unos arquitectos que desempeñan un papel clave.
los castores. Se alimentan principalmente de sauces y álamos. Al mismo tiempo utilizan estos árboles para construir sus presas, convirtiendo así pequeños riachuelos en lagunas. Durante los meses de verano están muy ocupados alimentándose. Y cuando llega el otoño, reparan sus presas empleando barro y ramas, dejando su guarida en el centro de la presa. Los arbustos de sauce están por todas partes. La reintroducción del lobo provocó la reducción del número de uapitíes en la zona, con lo que disminuyó la cantidad de sauces comidos por los uapitíes. Y así estos árboles han podido crecer. Los castores han ganado terreno y utilizan los sauces y algunos álamos recuperados para construir estas presas. En el futuro, la recuperación de este ciclo medioambiental supondrá una gran expansión de los humedales y un cambio en las restricciones de los ríos. Los cursos de agua serán más anchos y empezarán a conectarse en las orillas. Todo esto es muy positivo para varias especies, y en concreto para aves como los patos, que suelen venir aquí. Al ave cantora también le gusta anidar en los arbustos de los sauces. Muchos animales se alimentan de ellos. Además, abundan los insectos. Estos hábitats son biotopos con una diversidad muy rica. La principal fuente de alimento del castor es, cómo no, los arbustos de sauce. ¿Se puede decir que es el origen de la reacción en cadena? Los lobos diezmaron la población de uapitíes. Menos uapitíes significa menos arbustos de sauces devorados. Durante siglos, los castores no fueron muy comunes en el parque de Yellowstone. Ahora están de vuelta. Y ofrecen un nuevo hábitat para una gran variedad de especies. Entre los más beneficiados por estos cambios se encuentra la garza azul. Mientras, otros simplemente aprovechan para relajarse. Mejor dicho, para tomar un atajo. Finales de agosto en el Valle de la Mar. El riachuelo Soda Butte desemboca en el río Lamar. El lobo alfa 949 cruza una pradera pero continúa muy débil. Apenas puede tenerse en pie, pero no parece estar herido. Ha habido ya 2 brotes de un virus en el Parque Nacional y muchos lobos han enfermado y muerto. ¿Estará enfermo? Avanza a duras penas hasta que empieza a oscurecer. Y entonces se da por vencido. El lobo 949 hace frente a la muerte durante 10 días más. Cuando deja de mostrar indicios de vida, los vigilantes del Parque Nacional recogen su cuerpo antes de que cualquier animal pueda tener acceso a él.
Si es transmisor de alguna enfermedad, cualquier animal que se comiera sus restos podría llegar a infectarse. El lobo 949 ha muerto cerca de una carretera y por eso ha sido fácil localizarlo. Los visitantes y los guardias del Parque Nacional han observado de cerca la triste lucha de este lobo por la supervivencia. Aquí tenemos al lobo alfa 949 de la manada del Cañón Lamar. Tiene 6 años. Nació en la cara oriental del parque, en la manada Beartooth. Hace más o menos 1 año y medio, él y otros 3 lobos se unieron a la manada local. Desconocemos la causa de su muerte. Lleva aquí 10 días sin poder moverse ni levantarse. No podía ni siquiera levantar la cabeza. La verdad es que no parecía sufrir mucho. El equipo se lo llevará al laboratorio de Bozeman para analizarlo. Suponemos que su hermano pequeño asumirá el rol de macho alfa. Así que estamos hablando de una manada de un macho y 2 hembras. Será una manada pequeña, pero de pleno funcionamiento. Unas semanas más tarde, las pruebas de laboratorio confirman que el lobo 949 padecía moquillo. El otoño cae lentamente sobre el Parque Nacional de Yellowstone. El macho alfa de la manada del lago Wapiti ha vuelto a ser visto en el Valle Hayden, en el corazón del parque. Unos días más tarde, la manada encabezada por la loba blanca desvela el secreto que lleva escondiendo varios meses en el denso bosque. 3 lobeznos de 3 meses de edad que se atreven a explorar su entorno. Todas las crías nacidas en la manada del lago Wapiti han sobrevivido. ¿Fue el lobo el verdadero responsable de la cascada trófica del Parque Nacional de Yellowstone? ¿Fue él quien puso en marcha la reacción en cadena que permitió a los castores tener acceso a más comida, por lo que crearon más humedales que sirvieron de hábitat para nuevas especies? Hace 20 años se introdujo aquí al lobo para reducir el número de wapitíes. Nadie podía prever que su regreso supondría la aparición de nuevos bosques. Nadie se imaginó que podía producirse esa cascada trófica. A nadie se le ocurrió. Sí que analizamos cómo afectaría la llegada del lobo a la población de wapitíes, de bisontes y de ciervos. También calculamos las pérdidas de cabezas de ganado cuando saliera del parque. Muchas predicciones, pero ninguna sobre cómo afectaría a la flora o a los pastizales. Algunos biólogos expertos en lobos han criticado nuestra investigación sobre las cascadas tróficas porque opinan que nuestro estudio sobre cómo ha afectado el lobo a los ecosistemas es erróneo o que no se sostiene. Sin embargo, se trata de un tema clave que apenas se trataba antes de la reintroducción del lobo. En el fondo, el lobo no es tan buen depredador. Sin embargo, es lo suficientemente bueno para reducir el número de wapitíes, lo que permite que la vegetación se pueda recuperar en muchas zonas del Parque Nacional. El miedo juega un papel clave en esta ecuación. Aunque el lobo no siempre mata,
no deja de ahuyentar a sus presas. Muchos animales evitan zonas en las que corren peligro de toparse con su enemigo. El modelo del paisaje del miedo significa que cuando tienes un bosque muy denso de álamos temblones como este, cambia el comportamiento de búsqueda de comida de los herbívoros. La razón es que se lo piensan dos veces antes de entrar aquí por si un oso o un lobo les tiende una emboscada. A través de mis mediciones de los álamos, he comprobado que si hay un núcleo de árboles altos en el centro rodeado de otros más pequeños, un uapití se acercará a mordisquear exactamente los árboles más pequeños, pero no llegará al centro, y eso ayudará a la recuperación. Quien lleva la voz cantante en el Parque Nacional de Yellowstone es el oso grizzly. Aparte del lobo, el grizzly es el depredador más imponente en esta región. Incluso el lobo retrocede cuando aparece uno de estos gigantes de hasta 680 kilos de peso. El único enemigo al que temen los grizzlies es el ser humano. Dos lobos de un año procedentes de la manada del lago Wapiti disfrutan de un festín cuando de repente algo interrumpe el momento. Es un grizzly. Los lobos huyen sin pensárselo dos veces. Uno de los dos muestra su atrevimiento. Pero el oso no tarda en dejarle claro quién es el jefe. Es más inteligente retroceder y mantenerse a cierta distancia, mientras el grizzly disfruta de la presa del lobo. Pero incluso los grizzlies tienen competencia. En el Valle Hayden, un oso se encuentra con los restos de un uapití macho. Pero no está solo. Un grizzly mucho más grande que él también ha llegado aquí atraído por el rastro. Sabiendo que tiene las de perder, el oso más joven decide marcharse. Retar a una pelea al oso de mayor edad sería una insensatez, un paso en falso letal. Los grizzlies disfrutan aquí de la abundancia de comida. Hasta hace unos años, eso también incluía a la trucha degollada de América del Norte, antes de que fuera desplazada por la autóctona trucha del lago. En las proximidades del lago Yellowstone, cada vez les cuesta más sobrevivir a base de unas pocas truchas degolladas. La trucha del lago raras veces sale del lago, únicamente para desovar río arriba. A los grizzlies se les ha echado a menudo la culpa erróneamente de la reducción del número de uapitíes. A falta de truchas, el hambre en alguna ocasión empujaba a los osos a cazar crías de uapití. Pero en los alrededores del lago Yellowstone no hay suficientes osos como para hacerlos responsables de la disminución de ejemplares de uapití. Además, alguna vez demuestran que todavía suelen cazar peces. Conforme se reduce el número de uapitíes, los científicos esperan que los arbustos de frutos del bosque logren recuperarse. Suponen una magnífica fuente de alimento para grizzlies y osos negros, que necesitan almacenar mucha grasa para el período de hibernación.
Pero a 2.400 metros, la altitud del Parque Nacional impide, probablemente, que aquí haya suficiente maleza y arbustos. Por suerte, hay otras alternativas. Cuando llega el otoño, los osos negros escalan más alto que nunca. Las piñas del pino de corteza blanca tienen un alto contenido en grasas. Los osos negros utilizan su destreza como escaladores para alcanzar las piñas y dejan a los grizzlies las piñas que caen al suelo. Las piñas están llenas de calorías, así que son lo mejor que puede ofrecer Yellowstone para ayudar a los osos a acumular la grasa necesaria para sobrevivir al duro invierno. Un grizzly come prácticamente de todo. Cuando no tiene a su alcance un determinado alimento, simplemente busca otro, ya sean larvas, gusanos, topillos u otros roedores. Y los osetnos saben que incluso la hierba puede estar sabrosa. Así que si no hay ningún uapití cerca, un oso siempre encontrará algo que llevarse a la boca. Y en alguna ocasión, los residentes de Yellowstone establecen alianzas inesperadas. Por ejemplo, cuando los lobos y los grizzlies empiezan el día juntos. Esta colaboración armoniosa los beneficia a ambos. Primero, uno de ellos será el depredador, y a continuación, el otro. A pesar de todo, sigue siendo aconsejable andarse con cuidado. La amistad suele llegar a su fin cuando compiten por la misma presa. Ahora ya no tiene importancia quién es más grande o más fuerte, sino quién es más insistente. El bisonte se limita a observar cómo se pelean. Los rivales miden sus fuerzas. El grizzly se muestra cada vez más agresivo, pero sus alardes no impresionan a nadie. A veces no hay nada mejor que ser perseverante. Los lobos han hecho maravillas desde que regresaron a Yellowstone hace ya 20 años. Redujeron la población de uapitíes de 20.000 a unos 6.000 ejemplares. Pero nadie se esperaba que su impacto en el ecosistema en las zonas septentrionales del parque fuera tan notable. Esperamos que Yellowstone nunca vuelva a la situación en la que estaba en el pasado. Estamos viendo núcleos de álamos temblones surgir donde hay otros álamos más jóvenes que ni sabíamos que estaban ahí, porque estaban ocultos entre los arbustos. Creo que en general veremos un aumento en el número de plantas leñosas. Los animales ahora mordisquean menos las plantas. No como antes, que casi estaban acabando con los álamos. Y aunque hay otros factores que también afectan a los uapitíes, esto no habría pasado de no ser por la reintroducción del lobo. Finales de septiembre. Los lobos más jóvenes de la manada del lago Wapiti han crecido notablemente. La hembra alfa blanca les enseña lo necesario para sobrevivir al duro invierno en el Parque Nacional de Yellowstone. Su manada está compuesta por más de 20 lobos. Continuará siendo igual de numerosa dependiendo de si encuentran suficiente alimento y los miembros no se enzarzan en luchas jerárquicas. Su punto de encuentro está en el Valle Hayden, a orillas del río Yellowstone. El lobo blanco es el líder indiscutible y eje de la manada.
La búsqueda de alimento determina la rutina diaria. Salen a cazar a diario, lo que les permite sobrevivir a los duros meses de invierno. Y a principios de octubre llegan las primeras nevadas. Durante 70 años no hubo lobos en Yellowstone. Su exterminio destruyó todo el ecosistema del Parque Nacional. Ahora que se ha reintroducido el lobo en el parque, se está recuperando el equilibrio natural de antaño. Es un verdadero milagro de la naturaleza.